Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado del portal del Villegas, que va a seguir funcionando. Hay algunas personas que se preocuparon por lo que dije ayer, pensaron que iba a cerrar el negocio. No, no lo voy a cerrar. Eh, Vamos a seguir cascando con esto hasta donde se pueda, hasta donde me da la salud, hasta donde me dé todo, el cuero. Y por supuesto vamos a seguir con los sábados culturales, materia de la cual, la materia de hoy, digámoslo de otra manera. La materia de hoy me la sugirió de algún modo un video que vi en YouTube, donde está Teresa Marinovich, una persona muy conocida que fue elegida como constituyente, una persona inteligente y valiente, las dos cosas son muy escasas hoy en Chile, quien decía que la gente de derecha tenía que salir del closet, tenía que simplemente hacer ostensible su identidad, sus posturas, no andar escabulléndose como hacen tantos hoy en día, creyendo que con eso les va a ir mejor y en realidad les va peor. Confiesan su fracaso, su derrota, y son perseguidos con más furor por quienes son sus adversarios. El que huye incita más al enemigo, al contrario del que da la cara. Y por lo tanto, ya que Teresa y otros han tocado este punto, me gustaría examinar un poquitito a qué podríamos llamar el pensamiento de la derecha, en qué consiste, dónde se da, en qué circunstancias. Y estoy usando la palabra derecha, ya voy a entrar a explicaciones como un comodín verbal en este minuto. Parto diciendo que a mí me parece que no se puede hablar de una ideología de derecha. No hay una ideología propiamente tal de la derecha. El pensamiento de la derecha no es una ideología. No es, o lo es en un grado muy escaso, un credo articulado con capítulos sobre todo, con capítulos supuestamente con relaciones mutuas, una cosmovisión, una Weltanschauung, o un discurso políticamente correcto. Una ideología tiene elementos, o pretende tenerlos, metafísicos, filosóficos, económicos, políticos, psicológicos. Es una visión del mundo, de la cual se desprende a su vez una agenda en cuanto a lo que hay que hacer, una ética, una política, un programa. La derecha, cuando uno examina los distintos grupos o pensadores aislados o clases a lo largo de la historia a las cuales se le ha adjudicado el equivalente a la palabra derecha, porque la palabra derecha, el uso de esa palabra para designar a cierta postura es muy moderno, no tiene más de 2 siglos. No hay por así decirlo, una doctrina de la derecha. Y no la hay porque, como ya veremos, el pensamiento de la derecha, eso que llaman derecha, que antes se llamaban de otras maneras, es casi diríamos una postura natural. Y las posturas naturales no necesitan un devocionario. La ideología es cosa de las izquierdas, es cosa de las teorías antisistémicas que pretenden reemplazar lo que existe, la realidad tal como es, por algo distinto. Y entonces para eso construyen un mundo ilusorio, imaginario, palabrero, conceptual, que es su doctrina, que a veces incluye una explicación de cómo ha sido la historia hasta el día de hoy, como ocurre en el marxismo. En otros casos simplemente plantean así en el aire una sociedad ideal, que son las utopías. O se las arreglan con 3 o 4 cosas sueltas, pero en general la ideología, el crear un nuevo dogma, un evangelio, como lo hizo el cristianismo, es de quienes vienen a reemplazar lo que por el momento provisoriamente de llamar la postura natural que uno observa ocurrir y desarrollarse en todas las sociedades que han existido en la Tierra. Todas. La derecha, efectivamente, el pensamiento de derecha, que no tiene una formulación ideológica, sistemática, teórica, un gran corpus doctrinario al estilo del Capital de Marx o el Manifiesto Comunista, uno lo observa con las más distintas expresiones, encarnado por las más diferentes personas,
en las más distintas situaciones, en todas las épocas y lugares, en todas partes. Es la tendencia natural del ser humano, tal como este es, en todo orden de cosas. Y voy a tratar de ir por los puntos que anoté aquí. Es natural en los seres humanos privilegiar, poner en primer lugar la libertad, el hacer lo que quiere hacer, el hacerse lo que uno desea hacer, el expandir sus fuerzas, sus ambiciones, sus esperanzas, sin otro límite, eventualmente, que la ley o la expansión también de su propio ego, de su propia personalidad de otros, por lo cual es preciso llegar a un acuerdo para no agarrarse todo a balazo. Pero poner a ciertas, por así decirlo, semáforos, no cambia el hecho central, la libertad. Queremos hacer lo que queremos hacer y no aceptamos obstáculos, no aceptamos demora, no aceptamos que otro nos ponga prohibiciones, o nos resulta muy difícil aceptarlo. Es natural. Es lo primero. Como decía el Quijote, la libertad, Sancho, de todos los bienes que hay en la superficie de la tierra o en el fondo del mar, es el más preciado de todos los bienes. Por él se puede y se debe aventurar la vida. Sin libertad no vale la pena vivir. Creo que eso es un impulso natural de todo ser humano y por lo tanto se manifiesta en toda sociedad. En toda agrupación humana ustedes van a ver el mismo principio. Segundo, es natural tener confianza, fe en las propias fuerzas. Confianza y fe y esperanza en que uno tiene lo que se necesita para crecer, para expandirse, para mejorar su condición. Es una cosa que tiene que ver casi, diríamos, con elementos esenciales de la vitalidad de cualquier criatura viviente, incluso. El sentirse con sangre que corre por las venas, el sentirse que se tienen fuerzas y posibilidades y capacidades y se quiere desarrollarlas hasta el máximo de sus posibilidades. Eso en una persona física y mentalmente y espiritualmente sana, por supuesto. Porque hay casos de distorsión en que el solo deseo de hacer cosas, la sola ambición parece un pecado y hay que entonces hay que flagelarse. El tercer elemento, que es observable en los seres humanos normales y sanos de toda sociedad, es hacer uso de esos recursos en los cuales se tiene confianza que se poseen para mejorar la situación propia. Sea esto riqueza, sea esto prestigio, gloria, conocimiento, belleza, poder. Se quiere usar la vitalidad para florecer en todas esas cosas. Eso es propio de todo organismo viviente sano. Crecer, florecer, expandirse, hasta donde se pueda. El cuarto punto, estimados amigos, y los demás elementos de esta sábado cultural, los voy a continuar inmediatamente luego de mi primer bloque comercial, donde me voy a dar el gusto de dar la bienvenida a 3 nuevos avisadores para que vean ustedes que han tenido confianza en nosotros, en este programa, en el equipo, porque somos un equipo, somos como 3 personas, 4, que trabajamos en esta cuestión. Primero, Propiedades US, Propiedades United States. Este es un emprendimiento, llamémoslo una corredora, que lo ayuda a adquirir propiedades donde están operando actividades comerciales, ya. Por ejemplo, imaginen ustedes un centro comercial que está en Orlando, un centro comercial que está al lado de una bomba gasolinera. Entonces el edificio, las actividades, el comercio que está dentro. También pueden ser otro tipo de propiedades. Ellos están operando hace mucho tiempo, han sido muy exitosos y lo van a ayudar en todo en el proceso de hacerse de una propiedad de este tipo en los Estados Unidos. Así es que ya saben, propiedades.us.cl. Y otro nuevo sponsor que recibo con mucho gusto también, Ediciones Jurídicas de Santiago. Yo les mostré el otro día,
en mis recomendaciones de libros, justamente un libro editado por esta editorial, que es Filosofía del Derecho. Pero tienen muchos otros libros relacionados con temas jurídicos. Por algo se llama Ediciones Jurídicas de Santiago. El sitio web es, ustedes lo están viendo, ejs.cl. Ellos tienen muchos autores chilenos dedicados al tema de la jurisprudencia, el derecho, la filosofía del derecho. Por ejemplo, les nombro algunos: El Patrimonio, de don Gonzalo Figueroa; Tratado de Derecho Civil, de Antonio Bodanovich; Los 10 tomos de práctica forense temática, de Andrés Chávez, y muchos más, como este precisamente que les mostré hace unos días atrás, y que es súper interesante, incluso para gente que no está dedicada, que no son abogados, ni están estudiando leyes. Pero en fin, si ustedes al entrar ahí a adquirir un libro dicen que son seguidores del Villegas, hay un código, les van a dar un 10% de descuento. Ediciones Jurídicas de Santiago. Señor, estudiantes de leyes, ahí está lo que ustedes necesitan. Y señores abogados también, por supuesto. Y otro sitio que es muy interesante y que es muy útil, y un servicio al cual todos los que tenemos un automóvil, o sea, todos los chilenos en realidad prácticamente, tenemos que recurrir. Todos tenemos que hacer la revisión técnica. Ahora, si a usted le encanta instalarse en una planta de revisión técnica 20 horas seguidas, esperando que lo atiendan, no me escuche. Pero si no le gusta tanto, revifacil.cl. Es muy sencillo, es súper fácil. Van a buscar a su casa su vehículo, lo llevan a la revisión técnica y se hacen cargo del asunto, se lo devuelven, todo Liz Taylor. La misma cosa, ustedes se comunican con ellos, piden el servicio, dicen que llegan, usan el que vienen por el Villegas, hay un código del Villegas y van a tener un 10% de descuento. Revifacil, lo más fácil que hay, usted no tiene que preocuparse. Creo que todos hemos tenido la sensación una vez al año de lo horrible que es el tema de la revisión técnica. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para instalarse. Bueno, ya no más. Sáquese ese peso encima con revifacil.cl. Revifacil.cl. Les decía entonces que el pensamiento de derecha, llamémoslo así, que no debiera llamarse así, yo lo llamaría el pensamiento natural, la postura natural de toda criatura viviente sana, que siente que está viva y no moribunda, que no se siente pecaminoso porque tiene ganas, tiene fuerzas y las quiere mostrar y las quiere expandir. Toda persona en esa postura quiere crecer, quiere tener más plata, o quiere tener más gloria, o quiere o correr más rápido que los demás, ser mejor en tal o cual actividad, ser el mejor profesional, o por lo menos estar en el top 5. Todos queremos eso, esa es la vida que crece como el árbol que crece hacia la luz. Eso es lo sano. Cuarto punto que caracteriza pongo comillas, pensamiento de derecha, es, por lo mismo, porque se dan los 3 puntos anteriores, un desprecio, desdén o desconfianza de la actitud contraria, de aquellos que están más apegados, por razones que ya veremos, a lo colectivo, a lo tribal, a lo que dicen los demás, a la barra brava, al gremio, a todas esas cosas. Y que sienten que su identidad y que su bienestar tiene que ver con el gremio, el grupo, la tribu, la patota, la pandilla, y que tienen temor de que se noten en ellos alguna diferencia, que todos sus esfuerzos, toda su vitalidad la tuercen no hacia el crecimiento personal, sino que a parecerse a los demás, a identificarse con la imagen, con el lente ideal de ese colectivo. El quinto punto es que estas personas, estoy hablando ahora de los que tienen este supuesto pensamiento de derecha, este pensamiento que llamamos el pensamiento y la postura natural del ser humano sano, es que en sus relaciones con los demás se relaciona con otros individuos, no con una patota. Con esos otros individuos puede tener, porque no tiene necesariamente que ser un lobo estepario, la mejor de las relaciones. Se entiende de persona a persona, de poder a poder, y establece reglas de comportamiento mutuo para no estorbarse, para no matarse uno a otro, por supuesto. Pero su referente no es un colectivo, no es el partido, todo por el partido, todo por la camiseta, todo por el equipo. No, su referente es
su crecimiento y el crecimiento de los demás en tanto que individuos. Y si él está orgulloso de otro, como ocurre por ejemplo un padre con sus hijos, es por aprecio de lo que ha crecido ese otro, de lo que ha crecido ese hijo, de lo que ha crecido ese individuo, de lo que es, del talento, de la fuerza, de la energía, de lo encachado, de lo que sea que tenga como virtud personal, y no por su pertenencia a un grupo. Esas son las características que uno observa en las personas que en forma natural, y esto yo creo que es una tendencia natural, a las cuales se les adjudica, digamos, ser de derecha. Yo quiero decir, volver al punto de esto de la derecha. La derecha es una denominación muy nueva, probablemente no va más allá del siglo XVIII, la Revolución Francesa, y se mantiene, por comodidad semántica, pero yo insisto que es una postura universal. Es universal querer ser libre, es universal tener confianza en sus propias fuerzas y no mirarlas como un pecado. Es universal querer crecer con esa fuerza y desarrollar lo más posible, ya sea, aunque sea en un nivel más vulgar como es enriquecerse, pero también eso requiere fuerzas y queremos usar esas fuerzas para lograrlo. O crecimiento espiritual, si usted es un poco más refinado, lo que sea, pero crecimiento de la persona. Y no por dañar a otros, no por ponerle la pata a otros, sino por cumplir, por así decirlo, con un deber intrínseco de toda criatura viviente de desarrollar sus potencialidades. Todo esto, esta postura, ha tenido las más distintas expresiones fácticas, llamémoslo así, en la historia humana. Ha dado lugar a distintos tipos de personalidad. Ha dado lugar a éticas, a literaturas, a puntos de vista filosóficos, a ideales humanos. Y en todos ellos, que parecen muy distintos y que están ubicados en épocas muy lejanas unas de otras, uno observa la misma regla, la excelencia del individuo, como norma de medición. Por ejemplo, para los griegos de la Edad Clásica, especialmente, el ideal era el aristos, lo que después se llamó aristócrata. No en el sentido de alguien que tiene mucho dinero, un castillo, un título nobiliario, sino que aristos es de excelencia espiritual, o lo que se dice en griego kalos kagatia. Eso. En otros momentos, en otros lugares y en otras épocas se desarrolló el concepto del gentleman, el gentil hombre, que tiene una serie de deberes, que está permanentemente luchando por salirse, elevarse por sobre el interés más animal y bajo, y ser cortés, noble con los demás, leal con los demás, no despreciar sus propias fuerzas, desarrollarlas lo más posible. Ese es el gentleman. Uno observa también este orgullo de sí mismo y de sus talentos en el típico hombre del Renacimiento, en el cual ustedes pueden leer. Hay montones de estudios sobre la atmósfera espiritual que se vivía en el Renacimiento. Los grandes artistas del Renacimiento eran grandes tipos que tenían grandes talentos y que los querían mostrar y desarrollar. No se sentían pecaminosos por eso. No sentían que estaban cometiendo un pecado, que estaban sobrepasando el nivel medio, que estaban con los patines puestos. El condottieri, un personaje más tétrico si ustedes quieren, pero también un tipo que cree en sí mismo, que cree en sus talentos, en sus habilidades. El soldado leal. Les pongo un ejemplo que relata un historiador chileno, en relación a la historia de Chile, por supuesto, acerca de la última batalla que libró Pedro de Valdivia con los mapuches, en la cual fueron derrotados los españoles y fueron todos muertos, y a Pedro Valdivia lo mataron después de torturarlo, le sacaron el corazón, y en un momento de la batalla, una batalla en que los mapuches atacaban, una y otra vez, iban cansando poco a poco a los soldados españoles, y en un momento dado Pedro de Valdivia se acerca a sus lugartenientes, a sus soldados comunes y corrientes, le dice: caballeros, ¿qué hacemos? Y le respondieron: pues morimos.
luchamos y morimos. Eso es también la excelencia de la persona que está por encima del temor, del miedo, del deseo de arrancar, del deseo de capitular. Ese soldado leal, el samurái, el burgués, incluso el burgués orgulloso de su trabajo, el artesano orgulloso de su pega, que la hace bien, el artesano medieval, el burgués que recorría los océanos y los desiertos para llevar mercancías, no solo por el profit, como creerán algunos, sino también por la aventura, por el superar un desafío, por afrontar peligro y salir adelante, algo así como los Marco Polo. Y en la literatura tenemos el famoso superhombre de Nietzsche, que en el fondo no es otra cosa que el hombre que busca su desarrollo máximo, busca llegar busca incluso ser superado por el que sea mejor. Decía Nietzsche que en un hombre de hoy, el hombre de hoy, su deber es ser un puente para la aparición del superhombre, ser útil para eso, y no simplemente recogerse en sí mismo como si fuera un bien en sí mismo, sino que si no soy en lo máximo, ayudemos a que otros sean lo máximo, pero lo importante es el crecimiento, el desarrollo, que la vida crezca y se desarrolle. Por supuesto que en estas posturas, en las dos posturas, estos dos extremos que han coexistido toda la vida en la historia cultural humana, con distintos nombres, siempre en conflicto, porque son dos tipos humanos, dos psicologías completamente opuestas. Por supuesto que hay distorsiones. Este hombre libre que busca su desarrollo, digamos, derechista, o si es pobre, fascista pobre, según el señor Gutiérrez, puede convertirse en un monstruo, puede convertirse en un explotador, puede convertirse en un tirano. Esa es la distorsión. En el otro extremo tenemos al que privilegia al grupo, privilegia a la patota, privilegia a la tribu, privilegia el partido, ese, identificado por lo tanto con un evangelio, con el reglamento de su grupo, con los puntos de vista de su grupo, ese, en su distorsión máxima, toma muchas formas. El chanta, envidioso y resentido que destruye todo lo que lo supera, el comisario político dispuesto a pegarle un tiro a los saboteadores, el fanático dispuesto a cualquier cosa, pero esos son extremos distorsionados. Permítanme, antes de continuar con esto, tocar el último bloque, el ajedrez, a propósito de desarrollar las capacidades y las potencialidades, que es un esfuerzo permanente, porque quizás la tendencia natural de todo organismo viviente es, por un lado, crecer, pero ahí también está la otra fuerza, ¿no? En el hombre coexisten Eros, que es la fuerza creadora, y Tánatos, la de la autodestrucción. Entonces, esta ansiedad, este deseo, esta aspiración a crecer es en lucha contra el deseo de desaparecer, de hundirse en la nada, que es el trabajo del demonio. El demonio es aquel que quiere negarlo todo, que nos quiere destruir, si es que existe. Entonces, el ajedrez es una de estas cosas que sirven para desarrollar los talentos. Y si usted tiene un niño, un sobrino y un nieto, no piense en cómo hacerle la vida más fácil, sino que en cómo hacérsela más difícil, cómo desarrollar su inteligencia, cómo desarrollar su talento, cómo desarrollar su perseverancia y su disciplina. Y una de las cosas mejores para todo eso es el ajedrez. Bien. Entre a espacioajedrez.com, amigos, y obtenga ya los elementos que se necesitan para jugar, como es el tablero, con las piezas, con todo, el manual que tengo por ahí, para que los chicos que no saben nada aprendan las reglas del juego, que son muy sencillas, aprendan a mover las piezas, qué sé yo. El reloj digital, que les he mostrado innumerables veces, para ir marcando el tiempo. Y cada producto con 3 licencias para que usted haga uso de todos los servicios que hay en espacioajedrez.com. Así que ya sabe. Y luego continúo con la climatización ideal que usted puede tener en su casa, en su oficina, que es con miclimo.com. Un aparato que sirve en verano, que sirve en invierno, que filtra el aire, conectado a internet, silencioso, sin contaminación, sin ruido. La perfección, estimados amigos. miclimo.com.
Y continúo con la Academia de Música Higiena, otra gran manera de disciplinar la mente de un niño, la música, que ofrece cursos y con mucho énfasis en los niños. Ellos ponen especialmente cuidado en enseñar a los niños una gran variedad de instrumentos. Veamos: teclados, guitarra popular y clásica, canto, clarinete, saxofón, flauta traversa, flauta dulce, percusión, contrabajo, you name it. Clases online, muy potentes, muy eficientes, gran mecanismo disciplinario, aparte de todas las demás beneficios que trae la música, que es abrir la mente a los placeres espirituales más profundos e intensos que existen. Todo eso con la música. Así es que Higiena Online, higiena.cl es el lugar al cual usted tiene que ir y contratar un curso de alguno de estos instrumentos. Puede ser para usted también. A lo mejor es una de estas personas que alguna vez anduvo como aprendiendo un poco de guitarra, después se olvidó del asunto y ahora quiere volver. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Yo he aprendido algunos idiomas bastante rarísimos ahora que estoy de viejo. ¿Por qué no? Si uno no pierde la capacidad de aprender. Y finalmente, amigos, Bomboni, esta empresa familiar que produce, entre otras cosas, estas cajitas que vienen con unos exquisitos bombones como este que me voy a comer ahora. Deliciosos, chocolate de primera, el relleno exquisito. Se lo llevan a la casa. Hay un montón de otras presentaciones en el chocolate. Y un punto que hago siempre: el chocolate no tiene por qué ser una especie de lujo, algo que muy rara vez se saca una caja de chocolate, oye, hay chocolate. No, el chocolate debería estar siempre presente para consumirlo de forma razonable, moderada. Como todo, es un excelente alimento energético. Uno se siente bien. Es como tomar una taza de café, uno siente un... No sé, así que chocolate, amigos, de Bomboni. Ahora, yo tengo muy claro que estos personajes llamados derechistas o aristócratas o el hombre noble o el gentleman o el caballero o el fascista pobre, todos estos personajes, todas estas formas o todas estas maneras de describirlo en las más distintas épocas y lugares, tiende a asociárselos con las élites como algo solamente propio de los grupos superiores de la sociedad. Y no deja de ser de algún modo razonable, porque evidentemente que las élites son élites, en parte, por lo menos, porque sus miembros han hecho esfuerzos especiales o tienen virtudes especiales. Otros no, han heredado nada más, pero alguien ha creado las cosas que hay ahí. No cayeron de otro planeta. Pero la personalidad derechista, llamémosla así, la personalidad noble por dentro, que desea crecer, que tiene como referencia la elevación, que no tiene como referente la patota, se encuentra en todas las clases sociales. Se encuentran todas las clases sociales, estimados amigos, pero siempre es minoría. Los derechistas, la derecha, siempre es minoría. No solo porque es minoría, siempre por definición la élite, sino porque son minoría las personas que en otros grupos sociales tienen esta fuerza, tienen esta confianza en sí mismos, tienen estas ganas de hacer las cosas, no están esperando, no están todo el tiempo gimoteando que los vengan a dar la mano, no están todo el tiempo esperando ayuda, no están todo el tiempo esperando, echándole la culpa a los demás, no están todo el tiempo resintiéndose o envidiando a los otros, están haciendo esfuerzos personales. Son pocas las personas así. Y son pocas porque para tener confianza en las propias fuerzas hay que tener fuerzas. Para tener esperanza en que uno va a desarrollar sus talentos, hay que tener talentos. Y hay que tener la disciplina para desarrollarlo. Hay que tener cosas. El que no tiene nada, el que sabe o sospecha, intuye que está desprovisto de toda gracia, que le cuesta sacar el poto de la silla, que no tiene talento para nada, ese naturalmente va a derivar hacia las posturas donde la iniciativa personal, el crecimiento personal, el que a alguien le vaya bien, el que alguien se esfuerce como individuo de subir, son vistos como pecado, son vistos como algo como mínimo sospechoso.
Estas personas que privilegian la barra brava, el grupo, la patota, el partido, etc., detestan o sospechan de sus opuestos. Porque adivinan en ellos lo que ellos no tienen. Y eso produce el mayor rencor que puede haber. Ven con malicia el éxito ajeno, con envidia, y desean pasarle la factura a los que han tenido éxito o a los que están intentando tenerlo, a los que no se dejan amilanar, a los que no andan estirando la poruña, a los que no andan pidiendo favores, a los que no andan pidiendo ayuda. Los miran con sospecha. Lo miran con sospecha, lo miran con rabia, lo miran con rencor, porque ellos no tienen eso. Y tarde o temprano, y ahí vienen las ideologías, como el diablo junta a todas estas personas que carecen de estas virtudes, se genera algún tipo de evangelio, que por ejemplo en algunas religiones se manifiesta aquí y allá, a veces parcialmente, a veces más totalmente, ¿no? No sé si habrán escuchado ustedes eso de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. ¿Por qué? Se pregunta uno, ¿por qué los ricos no pueden llegar al cielo suponiendo que haya un cielo? Ah, porque son ricos. O sea, ya están cometiendo un pecado. Ya seguramente mataron a alguien, pisotearon a alguien. Algo malo han hecho. Por lo tanto, no pueden llegar al cielo. De ahí que Friedrich Nietzsche, el hombre del superhombre, consideraba que el cristianismo era una religión de esclavos. La religión de los que están abajo. No sé, lean ustedes la historia del cristianismo y vean si es así o no, por dónde partió el cristianismo. El cristianismo es una religión que ofrece consuelos para los que están en mala situación, que ofrece el cielo para aquellos a los cuales les va mal en esta tierra, que ofrece un castigo llamado infierno, supongo yo que para los ricos, para los que les va bien, porque eso es un pecado, eso se llama soberbia, eso se llama egoísmo. Hay que ser manso, hay que ser humilde. Miren las virtudes que se enfatizan. Hay que ser, hay que seguir los dictámenes de la iglesia. Hay que cumplir con una serie de rituales. Bueno, ustedes ven que ahí hay otro talante espiritual. Hay otra cosa ahí. Hay un llamado a los que no les va bien, a los débiles, a los que han fracasado, a los que están abajo. Esa es la realidad. Eso es. Yo sé que aquí hay cristianos que me están escuchando y dirán que yo estoy diciendo esto, que es muy injusto lo que estoy diciendo, que en el cristianismo hay otros valores. Puede ser. Yo estoy hablando de los orígenes del cristianismo. ¿Dónde tuvo oídos receptivos? ¿Dónde? ¿Y por qué? No estoy entrando a examinar cómo se desarrolló después de que otras cosas pudo haber creado, que otros tipos humanos pudo haber creado el cristianismo, que es un organismo muy complejo, muy antiguo, que ha pasado por muchas etapas distintas. Estoy centrándome en sus orígenes. Parte con los esclavos, parte con los de abajo, parte con los sometidos, a los cuales les ofrece el cielo. Les ofrece el cielo como compensación porque aquí lo están pasando pésimo. Y lo están pasando pésimo porque están ahí. Entonces, cuando una sociedad, porque esto ocurrió también en distintos momentos de la historia humana, cuando una sociedad se organiza alrededor de estos valores tribales, cuando la norma, el valor tiene que ver con la sujeción al grupo, con el emparejar la cancha, con sacarle los patines a los que les va mejor, con terminar con estas pruebas que seleccionan y diferencian, o como dicen ahora, discriminan. Fuera con todo eso. Bueno, tenemos a la vista lo que sucede con sociedades de ese tipo. Se van a la ruina
o al estancamiento como mínimo, porque asfixian en la cuna las fuerzas mismas que hacen que una sociedad progrese. No es casual que los periodos más brillantes en la historia de la civilización humana coinciden siempre con momentos en que ha imperado la libertad. La Grecia clásica, la Italia del Renacimiento, y en otros momentos, bueno, el mundo occidental en gran parte de su historia. Y no es casualidad que en sociedades donde predomina la prevalencia del grupo, del sistema, del partido, de la dinastía, de la religión sobre los individuos, predomina el estancamiento. Incluso en sociedades que en algún momento mostraron signos de crecimiento, de expansión del pensamiento, de desarrollo de los que tenían capacidades para hacerlo, cuando algún grupo ideológico religioso se hizo cargo, se tomó el poder, obtuvo la hegemonía, se acabó ese desarrollo. Le pasó al Islam. El Islam en el siglo VII, VIII, IX era un mundo, una civilización muy rica. Estaba tomando elementos de Persia, de Bizancio, de todos lados, y creando sus propias síntesis de la India. Habían pensadores musulmanes, o sea, árabes básicamente, que llegaron incluso a fertilizar Europa, que estaba viviendo todavía en una época muy atrasada, en la Baja Edad Media. Pero luego se impuso la dictadura de los clérigos y se acabó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la sociedad musulmana es una sociedad represiva, religiosamente represiva. El código civil es religioso. Las mujeres están dominadas, mantenidas dentro de su casa, donde les dan una especie de reinado o tiranía como compensación. Eso es. Allí donde ha reinado la libertad, aunque hayan distorsiones, aunque haya exageraciones, aunque aparezcan monstruos, aunque aparezcan Atila, aunque aparezcan Julio Césares, aunque aparezcan toda esa clase de casos extremos, de todos modos, ahí, como conjunto, la civilización florece. Donde no. Las sociedades donde reinan estos que aparecen como los progresistas, los que están todo el tiempo cacareando sobre la justicia, que en el fondo para ellos es eliminar las desigualdades, es decir, aplanar para abajo. Esas sociedades terminan en la ruina, terminan en el infierno. Convierten un hecho estadístico, un hecho lamentable que es que la mayoría de los seres humanos somos mediocres, lo convierten en un destino institucional, que es algo mucho peor, es decir, convierte la medianía, que es un resultado estadístico, en una norma institucional. Ay del que se aleja de eso, porque es un herético, es un hereje, es un contrarrevolucionario, es un saboteador, hay alguien al cual debe perseguírselo, hay alguien a quien hay que denunciarlo, alguien a quien hay que arrastrarlo a un tribunal, alguien a quien hay que funarlo, o incluso ejecutarlo, quemarlo en la pira o pegarle un balazo. Así que fíjense ustedes lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Yo he dicho en un principio que la postura llamada derechista es la postura natural de cualquier organismo viviente que vive realmente, que tiene ganas de crecer y desarrollarse. Pero al mismo tiempo hay tantos de estos organismos que no tienen lo que se necesita, porque quizá ellos mismos lo despilfarraron, que siendo natural es minoritario. O tal vez eso es lo natural. Después de todo, cuando uno observa la naturaleza, observa por ejemplo el mundo vegetal y el mundo animal, no es muy difícil darse cuenta que solo unos pocos ejemplares son hermosos, perfectos, sanos y crecen bien, y la enorme mayoría, más o menos más, y algunos incluso nada. No crecen, se mueren, se agostan, se marchitan, perecen. Yo ya sé con decir todo esto, suponiendo que esté viendo este programa una persona de las barras bravas y todo eso, van a decir, ¿no ven que Villegas es fascista? Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Espero que hayan disfrutado el programa.
Y si usted piensa como yo en el sentido de que no hay que ceder ante los llamamientos de la mediocridad, de la chantería convertida en norma, convertida en valor, o sea, el antivalor por esencia. No sea temoroso, no se esconda, haga valer sus puntos de vista. Porque a pesar de que son minoría, las personas que creen en sí mismas, que tienen esperanza en su fuerza, que quieren crecer, que quieren estudiar, que quieren trabajar, que quieren ser los mejores en su campo, que quieren crear cosas, que no quieren irse de este mundo sin dejar algo, no son más de lo que uno cree. No son la mayoría, pero son más de lo que uno cree. Y son esos los que hacen funcionar las sociedades. Son ellos la sal de la tierra, no los otros. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana domingo. Espero verlos con Álvaro Sala. Hasta entonces.